Este fin de semana también he estado tranquilo, medio trabajando con esto, porque es que cada día tengo cosas que hacer, pero me he visto una película. ¿Te acuerdas, Nachete? Que hace un par de semanas o 3 dije que quería ver una peli de terror, Skinamarink, Sí, que sí, es me súper acuerdo. guapa la portada, Sí, que se ve un un tío niño. al revés, así. Es una peli que salió hace poco y que en Estados Unidos... ¿Dónde? ¿Se puede decir dónde? ¿Cómo dónde? O sea, ¿Dónde ¿en la qué viste? plataforma? Ah, es que sí, es una cosa muy fuerte lo que voy a decir ahora. Ojo. No puedo decirlo. Es el pirateo total, ha vuelto en mi vida. Mira, voy a decir la verdad. La pirateé. No, porque es que no había otra, te lo juro por No Dios. la encontraba. En el cine no la encontraba. Y la quería ver. Y O sea, punto. punto, lo siento mucho. El Y yo tengo... el sistema pago, te lleva a eso. pago- El sistema te lleva a esto, tío. es a que el delinquir. sistema... Ah, Sí, mira, te han mira, obligado. Tú has intentado. delinquir. Tú has buscado la opción de hacerlo Todas. legal. Y no te has negado a pagar nada. No la has encontrado, tú la quieres ver, pues tú tienes que buscar tu solución. ¿Era irme al Raval? O ver Skinamarink. A buscarla en el A Raval, buscarla ¿no? ahí, oye, Está. perdona. Algún piso. Dame un gramito Skinamarink. y ponme Skinamarink. Y ponme Skinamarink. La vi un poco la magia de la edición, amigos. Bueno, la vi. ¿Y qué tal? Es una peli Coreana, seguro, algo No, no, raro, no, americana. Ah, vale. de un tío que hacía cortometrajes en YouTube de terror. La peli ha causado mucha división. Costó creo que unos $25.000 de hacer. Hostia. Nada, ¿vale? Porque baratísimo. está grabada en una casa y la gente o la odiaba o es la peli de los últimos 20 años que más miedo me ha dado. Eran estos dos tipos de comentarios. ¿Me he muerto de aburrimiento o me he muerto de miedo? Gente que decía que era una revolución similar a Paranormal Activity cuando salió o Blair Witch Project. Ese tipo de películas que te marcaron, gusten o no, sí, sí. marcan una diferencia. Sí. ¿no? Hostia, yo vi el tráiler acojonaba porque estaba bien hecho y con unos planos extraños. Y la historia, la sinopsis me flipa. 2 niños se despiertan de noche, de madrugada, y sus padres no están en casa y las puertas y ventanas que dan al exterior han desaparecido. Sí, Mola. Como premisa es la hostia. Como básicamente, premisa sí, es la hostia. Claro, la premisa pinta muy bien. Luego yo ahí me pongo... Yo ya sabía... Es importante, ¿eh? A lo que te enfrentabas, ¿no? Sabía que iba a haber una peli experimental. Y barata. Sí, pero... Un Blair Witch Project fue muy barata y es una peli que es visible. Sí. Yo sabía que era muy experimental. O sea, estamos hablando al nivel de experimental de Begotten o de incluso alguna de David Lynch. O sea, iba con esa mentalidad de voy a ver una chapa, pero a ver si dentro de la chapa me impacta. Claro, es que la recomendaría a alguien. Mira, ni a mi peor enemigo. Quien me cae peor del mundo le diría, no, ¿sabes qué, tío? Hazte un FIFA. O sea, no mires Skinamarink. Hazte una... No, eso es una maravilla, eso es un regalo de Dios comparado con Skinamarink. Si me dices 4. No, es muy aburrida, ¿eh? O sea, la historia es para que entendáis. Casi no hay diálogo, que bueno, hay pelis que no hay diálogo y son interesantes, pero es que casi no hay diálogo. La peli está ultra mega hiper oscura y granulada, porque una de las cosas que te quiere aportar es ese miedo a la oscuridad. En el fondo es una especie como casi de pesadilla de un niño, ¿no? Cuando éramos pequeños y veíamos el pasillo oscuro y ahí te imaginabas formas y sombras y tal. Intenta conseguir esto. Los planos son de un techo. Mira, he visto más techo en estos días que cuando vuelvo borracho a casa. O sea, Has comido techo, ¿no? Sí, he pillado mucho techo. Techos, casi no se ven ellos. Se ven sombras, granulado, el ruido de peli antigua. Esto durante 1 hora y 40 de película. 1 hora y 40. A esa película le sobran perfectamente 1 hora y 39 minutos. O sea, O sea, con el tráiler valía ya. no, mira, si hubiera durado unos 50 minutos, que yo creo que no sé a partir de cuándo se considera largometraje, creo que es alrededor de ahí. Vale, es un experimento, pero es que... El problema es que tiene cosas chulas, la idea es interesante, porque realmente toda la película es muy indirecta, ¿no? No acabas de ver bien lo que está pasando, pero tienes que imaginar, tienes que escuchar. Hay algún pequeño susto y hay alguna secuencia bien buscada, que te puede dar miedo si eres un poco asustadizo. Porque, bueno, por las formas, hay una escena que van a la habitación de los padres y se ve como unas piernas y dice, mira debajo de la cama. No la voz. Mira debajo de la cama y mira debajo de la cama. Hay cosas que son interesantes. Lo que pasa es que es una peli tan inconexa, tan dispersa, y donde te pasas el 85% esperando a que pase algo, con planos de una muñeca, que te desconectas. ¿Y qué me pasó a mí? No me dormí,
pero te lo juro que nunca he pensado tanto en mi vida. Pensaba ya en esto. Digo, hostia, tengo ganas de hablar de la película en el podcast. Ya sé cómo voy a titular el clip. No es broma. Vaya mierda de película. No, o sea, intentaba concentrarme, pero inconscientemente era tan soso lo que estaba viendo que mi cabeza fluía a otros sitios. Y luego volvía y digo, uy, espérate, ¿qué ha pasado? A lo mejor 10 minutos de pensamiento, lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque era algo demasiado duro. Hostia. No la recomiendo. Igualmente, hombre, si queréis ver una fricada... Estaba en Filmin antes, la quitaron y... La quitaron por mierda ya, ¿no? Dije, La quitaron porque provocaba suicidios. No nos va bien. O sea que, sinceramente, la vería, pero no. En Final Fantasy tiene un 5 y poco. Bueno. Es que es muy divisiva. Bueno. Hay gente que te dirá que es... Bueno, es exactamente... Su película favorita, sí. el umbral. Una locura. Yo la vería, pero tal y como la has vendido, pues prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas. Hombre, a ver, y por curiosidad de ver, no sé por qué estaba pensando también en una peli, tío. ¿Te suena una película que es de un tío andando por el desierto todo el rato? ¿Puede ser que Matt Se Damon llama Jesucristo. No, tío, es que hay una película que es que, ¿cómo se llamaba, tío? Era algo así como un tío, de hecho te diría, no sé si me estoy equivocando a saco, pero creo que era Matt Damon andando por el desierto. Mine, Es que que es de El Llanero Solitario, de... Pero cuando te digo andando por el desierto que pisa una mina y se queda todo el tiempo atrapado. Es que no la he visto yo, la película. Es que hay una que se llama Mine, que pisa una mina y toda la película es él yo creo que no. con la mina pisada, que si levanta el pie muere y tal. Hostia, en el desierto. Hostia, pues mola bastante esa movida, como tal. O sea, como concepto. Sí, como concepto mola. ¿No lo has visto, Mine? No. Armie Hammer. No me salía. Hostia, ¿el caníbal? Sí, yo fui el doble de él en esa peli. ¿Qué dices? Sí, o sea, se grabó en Fuerteventura, hay un salto y tal, y yo soy el doble de él. Mine. Hoy o ayer Es ha salido caníbal. una nueva noticia de él, que se ve que una chica dijo que le... El caníbal, es que cómo somos, ¿eh? ¿Cómo etiquetamos rápido? El caníbal. Es que lo era. Dani Alves, tal, no sé qué. Bueno, hay una cosa que... ¿Cómo quieres contar, etiquetamos, Dani Alves, ¿no? ¿Decías? No, yo no. Ahora ya te tiras para atrás. No. Bueno, pues se ve que ha salido una chica que... Se ve que le hizo con un cuchillo, con un cúter, no sé qué, una V en la pelvis. ¿Pero a quién? A una chica, el Armie Hammer. Armie Hammer tenía fantasía. Bueno, fantasías yo creo que no, que cumplía cosas Es que caníbales. no recuerdo Sí. quién es este Es hombre. un Armie actor Hammer es el buenísimo. actor de El Call Me Llanero By Your Solitario. Name. El Llanero O Solitario Call Me By My Name. con Johnny Depp. No, pero esta es una mierda. Sí, Call Me By Your Pero Name, la, o sea, la que es famosa suya, de verdad, y a nivel de película, es una que tiene con Chalamet. Con Timothée Chalamet. el que es el con el que Que es se un chico enrolla joven. y tal. Sí, que son... Vale, sí. Ya la he que visto, él es la he como visto el la hombre peli. seductor que seduce al chaval. Y este es el tipet que dices. Sí, es Vale, Armie vale, Hammer. vale. Un tío, y este tío iba para ser estrella, ¿eh? Sí, mucho. Porque Sí. actuaba bien, guapo. Sí. Y de repente empiezan a salir a saco de mujeres que les ha hecho actos caníbales. O sea, o directamente que les ha escrito rollo, mira, que te quiero comer, o... Sí, Bueno, le luego- va el rollo así, un poco duro. Hostias. Y había salido esto de la V, que he pensado, hostia, Armie, tío. Uy. Sí. Sí. Hostia, pues no me he enterado. La peli esta fue una pena porque tardó mucho en estrenarse. Era una. ¿Cuál? Mine. Era italoamericana la producción. Se rodó en Canarias y tardó muchísimo en estrenarse. Y ya cuando la sacaron, Armie Hammer no estaba muy bien considerado, yo creo, no lo sé. Claro. No tiene un argumento claro no que digas hay- tú. No. Te diré que la escena final está muy guapa. O sea, ¿es conclusiva real? O sea, ¿qué dices? ¿Hay una conclusión...? No, tú terminas la película y le darás la mano a quien está al lado. Y no he entendido una mierda. Y dirás, wow. No, es que no hay, ni busca. Escriamaring significado del final en Ni Google, busca, ¿no? ni busca. Que pasa mucho. No eso quiero a veces. decir mucho para no hacer spoilers, pero la escena final es lo mejor para mí de la peli, pero el final es una mierda. Sí, la escena final está muy chula, pero el final, el the end, Es una mierda que está bastante bien, ¿no? no, porque dices, guau. No digo más. Vale. A ver, le acabo de hacer una promo indirecta que flipas, porque Sí. estoy diciendo que es horrible, pero eso es lo mejor que puedes hacer para llamar la atención. Claro, la gente la va a O ver. sea, espero que de este que han ganado una pasta que flipas, ha costado, claro, ha costado como un wild project y habrá recaudado, yo qué sé, algún millón. Pues imagínate Claro. el dinero que se ha llevado, más lo que se llevará de streamings y todo esto. Nen, Comparte. me ha encantado la peli, en realidad. El dinerito.